Gracias por estar hoy con nosotros. A nombre de la Universidad de Chile, Canal UChile TV, Radio Cooperativa y Radio Universidad de Chile, les damos a todas y a todos la más cordial bienvenida a este debate presidencial Universidad de Chile 2021. Un espacio para dialogar en profundidad respecto de desafíos y ámbitos ineludibles a la hora de alcanzar un desarrollo pleno para todos y todas quienes habitamos este territorio. Iniciamos esta transmisión con el saludo del rector de la Universidad de Chile, señor Enio Vivaldi Béjar. Bien. Y a toda la audiencia. Es un momento muy especial para Chile. La Universidad de Chile fue fundada precisamente para contribuir a la construcción de una república joven y ha sido fiel y leal a ese mandato durante toda su historia. Ha trabajado colaborando constructivamente con todos los gobiernos democráticos que el país ha tenido. En ese contexto es que hoy día consideramos de la muy mayor importancia poder recibir en nuestro Salón de Honor, en nuestra Casa Central, a personas que van a hacer propuestas al país en los términos, creo, en un momento en que no puede ser más importante la definición. Creo que hay pocas elecciones presidenciales más importantes en un momento histórico más clave que la que vamos a presenciar este mes. Por lo tanto, agradezco la presencia de ellos y quiero, al respecto, señalar que el país merece un debate de alto vuelo, de ideas. Pero sobre todo quiero enfatizar que estos candidatos merecen también la oportunidad, desde su lucidez, desde su compromiso, desde su sentido de responsabilidad con el país, tener un ámbito, un contexto en el que puedan libremente desplegar ideas, intercambiar conceptos. Y es por eso que es tan importante para nosotros este foro, que va a consistir de los siguientes temas: educación y niñez. Nada más importante para el Chile actual que lo que vaya a ocurrir con educación. Si me permiten, pienso que gran parte de los problemas, estallido social que hemos tenido ha sido por no haber valorado el rol que la educación pública juega en mantener la cohesión social en un país. Eso tenemos que reconstruir un sistema de educación pública articulado en los niveles básico, medio, técnico profesional y universitario. Tenemos que discutir el concepto de educación pública sin ambiguarlo, sino que recuperando lo que realmente es su esencia. Pero por sobre todo tenemos que darle a los niños una oportunidad, tal como esta universidad lo ha hecho, desde la oportunidad de ser educados con Amanda Labarca, hasta la oportunidad de ser nutridos para tener un sistema nervioso central ya con todo su potencial, gracias a Fernando Monkeberg. Y por último, vamos a discutir sobre ciencia y tecnología, que es el gran tema que nos va a convocar, porque queremos discutir ese punto con absoluta libertad, como habitualmente no se hace. No se trata de ir a averiguar si hubo más o menos presupuesto, se trata de definir si Chile cree que tiene que invertir en ciencia y tecnología y tiene que desarrollar su propia ciencia y tecnología o debe adquirirla en otras partes. El tema de cultura, patrimonio, arte, es el tema que nos va a permitir reencontrarnos como pueblo e imaginar un futuro. Es por todo ello que quiero agradecer una vez más a los candidatos y que se inicie este debate con el compromiso de que sea uno de ellos elegido la patrona de la Universidad de Chile o el patrono de la Universidad de Chile, siempre como lo ha hecho con todo gobierno democrático que la República ha tenido. Esta universidad va a estar disponible para colaborar en un trabajo constructivo por el bien de todos los chilenos. Es eso a lo que aspiramos, un centro en el cual nos encontremos, nos cohesionemos y que a partir de nuestras diferencias fortalezcamos la identidad de chilenos. Muchas gracias. Desde este espacio patrimonial, el Salón de Honor de la Universidad de Chile, agradecemos las palabras del rector y saludamos especialmente a todas y todos quienes nos acompañan en esta
transmisión conjunta que realiza Radio Cooperativa, Radio Universidad de Chile y Canal Uchile TV. Agradecemos el enorme interés que han tenido decenas de medios de comunicación para sumarse a esta transmisión, amplificando el mensaje y las posibilidades de debatir sobre estos importantes temas. Canales de señal abierta, plataformas multimediales, canales y televisoras comunales y regionales, medios universitarios. A quienes hoy nos escuchan y observan, les invitamos a seguir este debate a través de las redes sociales, utilizando el hashtag #DebateUchile. Les comentamos que para esta ocasión hemos tomado todas las medidas sanitarias tendientes a asegurar la salud de todos quienes estamos hoy acá. Se han realizado test PCR, test de antígeno y tenemos medidores de dióxido de carbono en esta sala, gracias a la startup Airline Chile de la Universidad de Chile. Agradecemos especialmente a la Facultad de Medicina y al Hospital Clínico el apoyo que nos han dado en ese sentido. A continuación, saludamos y agradecemos muy especialmente en el orden en que aparecen en la papeleta del servicio electoral a los candidatos y candidatas que aceptaron la invitación a este debate. Quiero comentarles que todos los candidatos y pactos fueron invitados a este debate. Inicio la presentación con el señor Gabriel Boric Font, candidato del pacto Apruebo Dignidad. La señora Yasna Proboste Campillay, candidata por Nuevo Pacto Social. Gracias, buenas noches. El señor Sebastián Sichel Iglesias, candidato del pacto Chile Podemos Más. Gracias. El señor Eduardo Artés Brichetti, candidato del partido Unión Patriótica. Muchas gracias. Y el señor Marco Enrique Sominami, candidato del Partido Progresista de Chile. Buenas noches, gracias. A continuación, presento a las y los periodistas que conducirán cada uno de los segmentos de los bloques en los que se desarrolla este debate. Yasna Levin, Sergio Campos, Antonella Esteves, Paula Molina, Jennifer Abate y Rodrigo Vergara. Quiero comentarles de qué forma se realizará este debate. Este debate tiene 3 bloques. Cada uno de los bloques tiene 3 segmentos. En estos segmentos, 2 de estos segmentos están dedicados a contestar y a responder preguntas que nuestros periodistas les hacen a los candidatos. Cada candidato tiene 1 minuto para responder esa respuesta. Nuestros periodistas pueden contrapreguntar en el caso que no se esté contestando la pregunta, aun cuando, esa contrapregunta no se va a considerar en el tiempo total del cronómetro. El tiempo para las respuestas es de 1 minuto. Vamos a tener 2 rondas de preguntas para pasar a un tercer segmento en que los candidatos pueden profundizar o replicar si es que se han sentido aludidos durante ese bloque. A continuación, presento a Yasna Levin y Sergio Campos, quienes van a abrir este debate con el bloque destinado a educación e infancia. Bienvenidos. Buenas noches, candidata, buenas noches, candidatos. Solamente para reiterarles, vamos a hacer 2 rondas de preguntas, la primera sobre infancia y la segunda sobre educación. Cada uno de ustedes va a recibir una pregunta de cada tema. Es posible que durante su minuto de respuesta hagamos alguna pequeña interrupción o precisión, que en todo caso va a ser descontada, es decir, no les va a significar pérdidas de sus tiempos de respuesta. Después de estas 2 rondas de ambos temas, vendrá un tercer segmento para que ustedes puedan profundizar, responder alguna interpelación, explicar algún aspecto que les pareció necesario en un último minuto del bloque. Muy bien, Yasna. Bueno, don Andrés Bello decía que la educación era el pilar fundamental para la construcción de una sociedad y ese pensamiento del fundador de la Universidad de Chile está vigente y se hace carne en esta jornada. Al mismo tiempo queremos vincular ese principio, ese espíritu, con la realidad que estamos viviendo hoy día a partir de los testimonios que ustedes van a conocer en los próximos segundos que forman parte de esta realidad de la educación en el Chile de hoy.
Cientos, tal vez miles, han sido los debates y movilizaciones en torno al derecho a la educación. Mucho de lo que vivimos hoy es justamente reflejo de la relevancia que tiene este tema. ¿Hacia dónde debería ir la política educativa en todos sus niveles? ¿Cómo ésta debe ser financiada? Sobre la mesa están también desafíos con la infancia y las acciones que debemos o no priorizar para asegurar su pleno desarrollo. ¿Qué sociedad estamos generando para ello? ¿Debe el Estado garantizar la integralidad del cuidado de niñas, niños y adolescentes? Estudio con gratuidad y al igual que muchos jóvenes del país tengo mucha incertidumbre ante un eventual nuevo gobierno y el futuro de este beneficio. La educación superior no puede seguir bajo un modelo y una lógica subsidiaria del sálvese quien pueda, que ha impuesto criterios de autofinanciamiento a las universidades del Estado y las transformó en una especie de entidades privadas sin dueño. Es hora de asegurar el derecho social a una educación superior pública y de calidad para todas y todos. Considerando que los profesores somos los profesionales más mal remunerados, ¿es el trabajo docente menos importante para la sociedad que otras profesiones, a pesar de que desarrollamos la labor más valiosa que es formar personas? ¿Cómo ustedes reconocerían el fortalecimiento y darían mayor énfasis a la educación pública inicial que se entrega en igualdad de condiciones? Pública tuviera internet de calidad y aparatos electrónicos de última generación para mejorar nuestras habilidades. A mí me gustaría que la escuela pública diera las mismas oportunidades que la de una privada. Con estas reflexiones abrimos esta tarde el debate. Antes de la primera pregunta, queremos lamentar la ausencia del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, que no pudo o no quiso participar en este evento de la mayor y máxima importancia en una casa de estudio que es el centro del pensamiento laico y pluralista de nuestro país. Candidato Gabriel Boric, ¿qué le parece a usted el principio de el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? ¿Por qué piensa que en general la izquierda recela tanto de ese principio? Y en caso de no ser así, ¿le parece a usted que esté consagrado como un principio en la nueva Constitución? Bueno, muy buenas tardes, Yasna, a todos quienes hacen posible este foro en este espacio tan simbólico, importante, del cual también soy egresado, y para mí es un tremendo honor poder estar acá discutiendo temas con altura de mira. Dicho esto, yo creo que hay un conflicto respecto de lo que se ha entendido como libertad de educación. Nosotros creemos profundamente en la libertad y diversidad de los proyectos educativos en Chile y que los padres puedan elegir dentro de un marco de diversidad de proyectos educativos. Desgraciadamente, lo que ha sucedido en nuestro país desde la implantación de la educación de mercado es que esa libertad ha estado exclusivamente restringida para quienes pueden pagarla. Entonces, ante esa comprensión insuficiente de la libertad, yo creo que por parte de ciertos sectores ha habido una resistencia a consagrarla en la medida en que esté solamente vinculada a la capacidad económica de pagar. Pero sin lugar a dudas, la diversidad y la libertad en educación, asegurando el derecho a la misma, son tremendamente importantes. Muy bien. Por lo tanto, ¿a usted no le parece que es un principio conservador que debería estar excluido de la nueva Constitución? Yo creo que en la medida en que garanticemos educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, no tengo ningún conflicto con el principio de libertad de educación. Señora Yasna Proboste, en el último tiempo la situación de los derechos humanos en Chile ha estado en el primer lugar de la agenda. Yo le pregunto, ¿cómo pretende usted fortalecer, porque así lo dice su programa, la educación en derechos humanos en establecimientos educacionales para niños y niñas, con la diversidad que existe hoy día? Tenemos colegios particulares subvencionados, colegios públicos, colegios religiosos, y la concepción, al parecer, no es la misma en materia de derechos humanos desde la perspectiva que tiene cada una de estas instancias educativas. ¿Cuál es su actitud frente a eso? Bueno, nuestro programa, Sergio, el principio que cruza todo el sistema educativo es respecto de la justicia educativa y como eje transversal la descentralización, la inclusión y la perspectiva de género. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que ser capaces de establecerlo en un currículum nacional que realmente reconozca aquellos valores que son importantes a partir de una propuesta que se ha señalado, como lo hemos establecido en nuestro programa, un giro educativo colocando a nuestros estudiantes
estudiantes en el centro de esta tarea. Y también nos parece que forma parte del esfuerzo en materia de derechos humanos el que nosotros seamos capaces de garantizar trayectorias educativas y modalidades educativas distintas que muchas veces están olvidadas, como las escuelas hospitalarias, las escuelas para aquellos que están privados de libertad, las escuelas para aquellos que se ubican en zonas rurales, unidocentes, o las escuelas de segundas oportunidades. Todo eso tiene que ver con una concepción también en cómo nosotros entendemos desde la educación su contribución en materia de derechos humanos, que nos parece fundamental para que nos rijamos por otros valores. Señora Yana Proboste, pero hay una posición distinta a la que usted plantea y que está en la sociedad, que es del candidato que hoy día no está presente acá, en el sentido que incluso suprimiría el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, mire, no me puedo hacer cargo yo de unas propuestas que la verdad retroceden en muchos ámbitos, en materia de derechos humanos, en materia de mujer, en materia también de mayor democracia. Yo me hago cargo de lo que nosotros le hemos propuesto al país, y nosotros, a partir de la educación, a partir de mejorar también las trayectorias educativas, de hacer de la justicia educativa un eje fundamental, justicia en el acceso a una infraestructura de calidad, justicia en el acceso curricular, justicia en mejores remuneraciones a nuestros profesores y profesoras, justicia en el pago de la deuda histórica de nuestros profesores, justicia también en el acceso a tener un currículum y a entender que los derechos humanos se generan y se comienzan a aprender desde la primera infancia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Sergio. Candidato Sebastián Sichel, buenas noches. Después de muchos años, con mucho retraso, tenemos en Chile la Ley de Garantías de la Infancia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, a instancias de Chile Vamos, el sector que usted representa, declaró inconstitucional la educación laica no sexista, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a asociarse y el principio de autonomía progresiva de los menores y las menores. ¿Usted está de acuerdo con la inconstitucionalidad o la impertinencia de esos tres derechos? Primero, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Lamentar la ausencia de José Antonio Caz, lo digo abiertamente. Quiero agradecer a Marco Enrique, a Yarna, y a Eduardo, que hemos ido a todos los debates, y no andamos seleccionando debates según nos conviene o no nos conviene, y voy a seguir yendo a todos los debates, y me parece que estos debates son los profundos que tenemos que dar en la sociedad, y cuando alguien se ausenta en un centro de estudios como este, por no decir que no existe la garantía, parece ser que no creemos de verdad en la educación pública. Así que muy contento de estar acá, me hago cargo. El que determina si algo es constitucional o no es constitucional es un tribunal que está en nuestro sistema jurídico, por lo tanto lo determina el tribunal. Yo estaba de acuerdo en recurrir al tribunal por una garantía en particular, que era el derecho preferente a educar de los padres a sus hijos, y por lo tanto esa era la razón principal de la cual debíamos haber recurrido, y creo que voy a seguir defendiéndolo. No estoy de acuerdo que se haya reparado por ese caso. Derecho a asociación y autonomía progresiva. En el caso de la autonomía progresiva creo que tiene que haber una determinación en que está acompañada por los padres en general, y por lo tanto ahí sí estaba de acuerdo, los otros dos casos no. Muy bien, señor Artés, ¿cómo está? Muy bien. Hoy en Chile existen salas cunas, jardines infantiles públicos, semiprivados y privados. Usted se ha mostrado como abiertamente estatista. ¿Va a mantener este sistema? ¿Lo va a cambiar? ¿Qué va a hacer si llega a ser presidente de la República? Bueno, mira, en primer lugar saludarlos, agradecer la invitación, contento de estar acá. Y claro, si tú pones la palabra estatista, suena como algo complicado, peyorativo. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con un plan general, ¿no es cierto?, de país que oriente todo el proceso educativo. Y también, por cierto, una educación pública, estatal, laica y de amplia cobertura y de calidad, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con el resto? Es un proceso que, a través de un proceso determinado con los propios apoderados, vamos a ir fortaleciendo el sector público hasta que sea el único sector que quede realmente, porque así debiera reclamar la justicia. De caso contrario, del momento que tú sigues sosteniendo o permitiendo la existencia de instituciones privadas, vas colocando la diferenciación y inmediatamente la desigualdad. ¿Cómo va a hacer para hacer entrar a los privados en esa horma que usted quiere establecer? Eso lo va a determinar los propios estudiantes y los apoderados y las consultas populares. Eso no es algo que pueda hacerse en forma
punitiva, pero sí en forma, como se llama, democrática. Pasó su tiempo ya. Candidato Marco Enrique Sominami, buenas noches. El Sename, inefable Sename, ahora se llama Servicio Mejor Niñez. Se siguen cometiendo los mismos horrores. Los niños y las niñas al cuidado del Estado siguen sufriendo malos incentivos, personal mal capacitado, abandono absoluto. ¿Qué modelo es el que usted plantea? ¿Cuál es la solución para poder darle a los niños, niñas y adolescentes en Chile una respuesta cuando necesitan protección del Estado? Buenas noches. Gracias por la invitación en esta universidad donde me titulé. Lamento primero la ausencia de José Antonio Kast, a quien junto al diputado Boric, la encuestadora de Sebastián Piñera, la CADEM y TVN han decidido manipular al país, secuestrar la democracia, generar entonces una falsa sensación de que está jugada la primera vuelta. No se elige presidente, se elegirá quien está capacitado para enfrentar a Kast. Digo esto porque hay una ilusión frente a una manipulación. La ilusión es la constituyente, la manipulación de CADEM y TVN. Agradezco a esta universidad por mantener esta lógica. Sobre niñez, al hueso, directo, todos aquí estamos de acuerdo en duplicar, triplicar el sistema, pero no basta, no es solamente un asunto de plata. Candidato. No es solamente un asunto de plata. Estoy convencido que usted va a requerir más Estado, va a necesitar que todos los hogares privados tengan tuición estatal firme y pensar de otra manera a los niños. Hay niños que están abandonados, niños que están vinculados a delitos, en todos los casos. La visión de la sospecha con el niño delincuente posible, la visión de la tuición sobre la idea de protegerlo, comete un error. Ellos tienen derechos, nuestra visión es integral, los niños tienen derechos y el Estado de Chile no debe hablar de ellos desde la sospecha o desde un proteccionismo que además ha sido un desastre, puesto que recordemos, tenemos casi 2.000 muertos en los hogares del Estado. Muchas gracias por su respuesta. De nada, encantado. Gabriel Boric, usted ha dicho que el sistema educativo está dentro de un contexto neoliberal en nuestro país. Lo ha descrito varias veces así. ¿Qué tanto ruido le hace el hecho que exista educación preescolar y escolar, enseñanza media, enseñanza universitaria, donde el sector privado interviene y en forma sustantiva hoy día? Si vemos los porcentajes que existen en ese ámbito, eso lo conoce todo el mundo. ¿Qué va a hacer entonces con la subvención, por ejemplo, para los colegios que reciben apoyo del Estado? ¿Va a terminar con la subvención? Este tema lo hemos discutido largamente desde el mundo del cual yo vengo, en el cual me formé, que fue no solamente esta universidad, sino también el movimiento estudiantil, en donde dimos una lucha de muchos años, que sigue vigente por recuperar y fortalecer la educación pública. Pensando solamente en esta universidad, pero que es algo común a todo el resto de las universidades estatales. Estoy pensando en la Universidad Arturo Prat, en la Universidad de Magallanes, en la Universidad del Biobío. El porcentaje de aporte estatal es paupérrimo. Hoy día, en el caso de la Chile, solo el 10% de su presupuesto viene por parte del Estado. Todo el resto es autofinanciamiento en base ya sea a matrícula o venta de servicios. Por lo tanto, el Estado no puede seguir abandonando a sus universidades. Y en materia escolar, lo que nosotros hemos propuesto es terminar con la lógica de la subvención a la demanda mediante la subvención a la asistencia, que es la que funciona hoy día, y poner un centro mucho mayor en la subvención basal a los colegios públicos para mejorar infraestructura, calidad docente y, por cierto, también el acompañamiento a los jóvenes Gabriel estudiantes. Boric, perdón, pero hay miles de estudiantes que están en la enseñanza privada hoy día y reciben apoyo del Estado. Y eso, en la ley de inclusión, lo que se establece es que el copago progresivamente va a ir desapareciendo en la medida en que aumente el aporte del Estado. Lo que nosotros creemos es que hay que resguardar la diversidad de los proyectos educativos, fortaleciendo lo público y, por supuesto, mientras se cumplan los requisitos de no discriminación, no selección, no lucro, no copago. Muchas gracias. Senadora Proboste, cuando fue ministra en el primer gobierno de Michelle Bachelet y después del llamado pingüinazo, a usted le tocó consensuar, articular la Ley General de Educación. Quedaron muchas debilidades y hubo muchas críticas respecto a la mantención del lucro, la municipalización de la educación y el concepto de educación pública. En aquel momento se planteó una interpelación muy fuerte a la democracia cristiana por haber tenido intereses en colegios particulares subvencionados o en distintos niveles de la educación que habrían impedido profundizar en esos cambios. Lo dijo, entre otros, quien fuera presidente de la Comisión de Educación del Senado,
senador entonces Ricardo Núñez. Luego, durante el gobierno de la presidenta Bachelet II, la ley de inclusión de la educación también encontró mucha reticencia de parte de su partido, entre otros del presidente de la CONACEP, Hernán Herrera. El senador Ignacio Walker también se opuso, planteó que no se podía convertir el ministerio en una inmobiliaria, etcétera. ¿Cree que en esta ocasión su programa de educación va a contar con el apoyo de su partido? Bueno, quiero, a partir de su pregunta, Yasna, hacer dos precisiones. El año 2006, en el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, ya definimos una educación sin fines de lucro, año 2006. Eso seguramente irritó a muchos que incluso hoy día se han ido de las filas de la democracia cristiana. Y nosotros dimos una firme pelea para que se terminara el lucro, no solo en lo que hoy día se conocía habitualmente como el principal instrumento, que era la subvención, sino también en la generación de las ATE sin fines de lucro, que fue una indicación que personalmente presenté y hemos defendido, y hoy día ya es ley de la República. Es decir, nosotros tenemos una clara convicción en que con los recursos del Estado no es posible lucrar, y no es posible lucrar en el sistema educacional, y no es posible lucrar tampoco en lo que hoy día se establece, por ejemplo, en la institucionalidad de cuidado infantil, como lo es la red del Sename. Nosotros tenemos plena confianza en que este programa que hemos presentado no solo va a contar con el apoyo de la democracia cristiana, sino de todos los partidos que forman parte del nuevo pacto social: el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, Ciudadano, el Partido Liberal, Nuevo Trato, Casa Chile, y de todos quienes se suman. Así es que muchas gracias. Señor Sebastián Sichel, en Chile hay 1.400.000 niños que están entre 0 y 6 años. Según el profesor Eduardo García Huidobro, de esos niños, la mitad no están en el sistema escolar de la educación parvularia. Y de los que están en el sistema, hay un 40% que reciben una educación de mala calidad, y más vale que no estuvieran, porque no existe la infraestructura ni la capacitación docente que permita ser eficiente en ese sentido. ¿Usted está consciente de este problema? Y si está consciente, ¿cómo piensa enfrentar en el sistema con educación de buena calidad? Gracias, Sergio. Creo que das el clavo a una de las condiciones que más generan desigualdad en Chile. 9.4 años de escolaridad promedio tienen los segmentos más bajos de Chile, probablemente muchos de los que están acá tienen más de 15 años en promedio. Y además, donde más hay déficit es en atención en primera infancia, y por lo tanto tenemos que hacer algo. Yo no satanizo para nada la participación del mundo privado en la educación pública. Todo lo contrario, hay una tradición vieja desde la antigua República, desde que los privados colaboraban y cooperaban en el sistema educativo. De hecho, la verdad... ¿Cuánto tiempo lo va a resolver usted? Déjeme responderle, Sergio. Además, creo que vamos a necesitar al sector privado también coayudando en la cobertura que necesitamos en esto. ¿Qué hay que hacer? Primero, ampliar la red de Junji, eso está en nuestro programa, y financiar y aumentar el monto de subvención de Junji, que hoy día está en 288.000 pesos por niño, para mejorar la calidad. Segundo, invitar a privados sin fines de lucro a aumentar la cobertura. Y tercero, el 76% de los padres que no mandan a sus hijos a educación preescolar lo hacen porque creen que no es necesario. Tenemos que armar un gran sistema cultural y educativo que entiendan lo valioso que es el sistema educacional en primera infancia. Gracias. En los 4 años esperamos solucionar parte importante de la mitad de esta brecha que se ha generado. Muchas gracias. Candidato Artés, la pandemia ha generado un nivel de deserción escolar espantoso. 186.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 e incluso hasta 21 años ya habían abandonado el sistema escolar antes. Este año no se matricularon 40.000 niños. ¿Qué va a hacer si asume el gobierno con esa situación? Bueno, lo primero es, sí, esa es una tragedia, pero no solamente puede ser vista como algo relativo a la pandemia, porque normalmente pareciera ser que la crisis general de toda la institucionalidad y de todo el sistema, desde el punto de vista económico, social, etcétera, no le echamos la culpa a la pandemia. No, aquí hay un modelo que está fracasado totalmente. Incluso hoy día, por ejemplo, la JUNAEP, a partir de diciembre, deja a 1.569.000 niños y niñas sin la canasta en el mes de diciembre, lo cual ya es impresentable. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay que recuperarlo. ¿Cómo los recuperamos? Con una integración directa, con el trabajo desde los centros de padres, desde lo que es la Junta de Vecinos, desde la organización territorial, desde los pobladores,
Y, por cierto, con los profesores. Los profesores es el agente que constantemente atrae a los alumnos a la escuela. Personalmente, yo me recuerdo de haber caminado buscando a los alumnos que desertaban, casa por casa, y viendo por qué esto lo hacían. Y lo vamos a hacer. Marco Enrique Ominami, usted ha dicho en su programa que va a haber financiamiento del Estado para la educación, que sean salas cunas, jardines infantiles, en fin, en el marco de un derecho social. Esa es la definición que usted ha hecho. ¿Cómo se va a definir para el sector privado que administra el sistema privado o semiprivado, si cumple con derecho social o no? Porque ellos buscan a través de la administración, según la misma observación que usted ha hecho y otros candidatos también, que aquí hay lucro de por medio, y el lucro significa restar recursos para cumplir con eso que usted llama derecho social. Gracias por la pregunta. Aquí empiezan las diferencias bien sustantivas. Mi diferencia con Boric es que la libertad de enseñar tiene un límite a su pregunta. Donde hay un peso público hay reglas públicas. A mí me da lo mismo si son privados o no. Para mí el conocimiento es un bien público y el conocimiento público debe distribuirse de manera equitativa en el territorio. Por tanto, sí, nosotros queremos un Estado docente y la oferta privada es fantástica, ayuda, la Iglesia Católica juega un rol, pero a cada peso público, reglas públicas. Por ejemplo, prohibición total y absoluta de obligar, de imponer credos en las aulas. Podrán enseñarlo, podrán participar. En mi gobierno habrá un brazo del Estado, un mercado, una herramienta. Ayudarán, colaborarán con reglas públicas. Ahí tengo una diferencia con el diputado Boric. No es cualquier libertad la que me interesa. La segunda, ahora entiendo por qué no están Cast y Parisi, como estoy medio lento hoy día. Claro, pues Parisi lucraba con los colegios, Cast cree en el lucro. Claro, para ellos los negocios son los niños. En este debate me alegro al menos, no sé en qué está el candidato, no sé si está en la derecha a esta altura o no, en qué sector está Sichel, pero que nos aclare si él está o no por el lucro a secas en la educación. Muchísimas gracias. Y me di cuenta, gracias. Tenemos tiempo en todo caso justamente a partir de este tercer segmento para que cada una y uno de ustedes pueda redondear, replicar o enfatizar algún aspecto que les haya parecido importante de los temas de educación e infancia. Su minuto, candidato Boric. Muchas gracias. Marco, para intentar diferenciarse no es necesario mentir. Yo tengo la más profunda convicción de que donde exista aporte público, las reglas tienen que ser públicas y así lo he señalado permanentemente y así además se señala en todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años. Pero me quiero referir a otro tema. Uno de los compromisos de nuestro programa es la condonación de la deuda del CAE, una mala política pública que hoy día tiene endeudadas a más de 1 millón de familias, en donde muchos incluso al no poder terminar sus carreras quedan con una deuda eterna. Sabemos que es difícil, sabemos que va a ser complejo, pero tenemos la más profunda convicción de que no puede haber una carga de deuda como la ha sido la del CAE y la de los créditos Corfo también, por estudiar. Por lo tanto, vamos a condonar progresivamente la deuda del CAE y terminar, por cierto, con este modelo de financiamiento para pasar a uno que asegure la gratuidad y que nadie se quede afuera, por problemas de recursos. Eso es un compromiso por el cual venimos peleando hace muchos años y que lo vamos a cumplir en nuestro gobierno. Muchas gracias por su opinión. Yanna Proboste tiene su minuto para interpelar o profundizar. No, yo prefiero profundizar. La primera tarea es recuperarnos después de la pandemia, del abandono que en estos 2 años el gobierno ha hecho de la educación pública. Y para eso hemos diseñado un plan de recuperación y de reactivación con un costo aproximado de $1.800 millones en 4 años de una forma transitoria para enfrentar la recuperación. Tenemos que ser capaces de adaptar nuestras escuelas para poder terminar con esta brecha digital y para eso hemos comprometido equipos para todos los estudiantes hasta 7º básico de las escuelas públicas, garantizar conectividad a nuestros profesores a las escuelas públicas, implementar un plan de recuperación de saberes que apoya a las escuelas, a las familias, pero también con tutorías para los estudiantes que tienen mayores retrasos y que sus familias durante estos 2 años no lo han podido acompañar en las trayectorias educativas. Vamos a revisar la implementación de los servicios locales de educación que este gobierno lo ha hecho mal y tenemos que hacerlo mejor para generar alianzas también entre nuestras escuelas, las universidades, con escuelas de segunda oportunidad para atraer a los jóvenes y a los estudiantes que han salido del sistema escolar. Muchas gracias, señora Proboste. Señor Sichel, su minuto de confianza. Muchas gracias. He tenido la posibilidad de conocer el sistema educacional no solo como alumno, no solo como dirigente universitario, sino como profesor de una universidad privada del CRUCH y una universidad privada
privadas. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el sistema educativo de educación superior requiere cambios. Primero, avanzar fuertemente en la condonación del CAE a aquellos que abandonaron el sistema y están endeudados hasta hoy día. Segundo, un crédito que incorpore gastos que yo viví como estudiante en su minuto becado, que no están incorporados hoy día en el crédito, mantención y gastos adelante. Dos cosas más de definiciones. Mira, uno puede estar de acuerdo en cosas hasta con las personas que tenemos muchas diferencias. Estoy de acuerdo, Eduardo, con que necesitamos una JUNAEP que amplíe el sistema de alimentación escolar durante los meses de enero y febrero, porque tenemos un problema de acceso a alimentación en Chile y la JUNAEP juega un rol fundamental, con transparencia, que no haya corrupción, pero que la JUNAEP logre cobertura total. Y además, Marco, tú bien lo dijiste, no creo en el lucro en el sistema educativo, pero sí creo que vamos a tener que potenciar la existencia de liceos bicentenarios y no tenemos que retroceder ni un centímetro en libertades que hemos ganado. La de culto, la libertad de enseñanza y otras libertades civiles que algunos quieren y avanzar todos los metros posibles en derechos sociales. Candidato. Eduardo Artés tiene su minuto ahí. Sebastián Sichel le hizo un pase de taquito. Bueno, en todo caso, decirle a Sebastián que es el mes de diciembre el que quedan los alumnos sin la canasta, no solamente enero y febrero, diciembre, lo cual ya es criminal, por decirlo menos en tiempo de pandemia. Pero bueno, vamos al principio de libertad de padres a elegir. Yo creo que no se puede seguir tirando humo sobre los ojos de la gente. Ese principio no existe en la práctica. Ese principio está determinado por el tamaño de la billetera. Hay que decir las cosas por su nombre. Porque si no, empezamos simplemente a especular sobre cosas que nunca tienen un correlato real en la realidad. Ese principio no existe. Mis alumnos de Cerro Navia no tienen la libertad de irse a estudiar a Las Condes. No es posible bajo ningún punto de vista. Entonces yo creo que llega la hora de ir también señalando, ¿no es cierto?, que el construir a partir del discurso van construyendo una realidad que no existe. Marco Enrique Sominami, su minuto. Diputado, controlarse los nervios es clave. Uno no puede en todos los debates acusar de mentiroso a todo el mundo a cada vez que se le dedica la palabra. Mídase, vámonos al debate de ideas. Lo cierto es que la plata pública impone reglas públicas. No tengo problema con el privado. Ahora hablemos de mentir. Hablemos de cobardía con el cuarto retiro. Dijo que estaba en contra, ahora a favor y ahora usted mismo. Es sobre educación e infancia, el minuto, candidato. Va ganando días para que no se apruebe algo que es de toda justicia. Por eso mismo que creo que para enfrentar la educación pública se requiere mucho coraje, porque hay mucho en juego. Hay mucha plata dando vuelta. Y tratar de mentiroso siempre a su contendor en cada debate hace de esto justamente un tema de mala educación, estimada Yasna. Se trata de la educación. No se puede tratar de mentiroso a alguien que le plantea un debate de ideas. Mi convicción es que tenemos que hacer un gran frente común de derecha e izquierda lo más amplio posible, con la democracia cristiana, con el Partido Comunista, con la ciudadanía, para fortalecer lo público, las secuencias clave, Yasna, de lo público a lo privado. Con lo privado, pero desde lo público, porque ahí está la promesa de universalidad, de calidad, que es lo público. Muchas gracias, Marco Enrique Ominami, Eduardo Artés, Sebastián Sichel, Yasna Proboste y Gabriel Boche, que pretenden llegar al Palacio de la Moneda en la primera vuelta. La segunda vuelta viene después en diciembre, así que el camino por recorrer todavía es largo, pero esta noche el camino es muy intenso para que sigamos desde la Universidad de Chile, a través de Radio Cooperativa también, llegando a todo el país con esta información que ustedes están entregando acerca de sus opiniones, sus datos, sus antecedentes. Así que vamos a hacer, Yasna, una pausa, ¿sí? Sí, y vamos a dejar anunciados a nuestros dos compañeros periodistas que les van a preguntar acerca de la cultura. Muchas gracias. Bloque en que debatimos sobre el futuro de la educación y las acciones que como sociedad pueden mejorar la condición de la infancia en Chile. Agradecemos el trabajo de Yasna Levin y Sergio Campos. Les invitamos a seguir este diálogo con el hashtag DebateUChile. A continuación les invito a una pausa y les dejo comprometidos para seguir el diálogo en el segmento destinado a artes, culturas y patrimonio, que estará a cargo de las periodistas Antonella Esteves y Paula Molina. Ya volvemos. Usted, vicepresidente Baza, usted también tiene un historial de llegar sin corbata, como lo planteaba la profesora.
¿Qué importancia tiene la Antártica a nivel mundial? La Antártica tiene un valor enorme desde muchos puntos de vista. Yo en mi calidad de diabética, hipertensa, no me va a traerme alguna contraindicación el tema de la tercera dosis de la vacuna. Ahí estaba la consulta que nos llega desde la Florida. Es un programa dedicado a la Constitución y género, uno de los tantos temas fundamentales que trata el proceso constituyente en curso en nuestro país. Nuestro tema de hoy es la Constitución y la participación ciudadana. Yo no sé cuántas veces hemos recorrido la Alameda, yo me la conozco casi en memoria, no de tanta marcha, y por la píldora, y por el divorcio, o sea, todo ha sido súper cuesta arriba. ¿El universo es infinito? ¿Qué significó la caída de las Torres Gemelas para el mundo? ¿Cuándo nace la matemática? ¿Podemos decir que somos una potencia en estudio de la astronomía? El estudio del universo se puede hacer solamente en base a imágenes. Así de criminal es el primer crimen cultural del siglo XX. La matemática es la conversación más antigua de la humanidad. Quiero partir mostrándoles una imagen. Vemos a una mujer sentada. Ella es Marie Curie. Facebook, Instagram o TikTok utilizan algoritmos para personalizar contenidos a la medida de los gustos e intereses de los usuarios. ¿Por qué los pueblos indígenas hoy día pedimos plurinacionalidad? A partir de una energía altísima, pero solamente se generó hidrógeno y helio. Nanocharlas, cada semana, un nuevo e interesante tema por Uchile TV, una buena señal. Retornamos al debate presidencial Universidad de Chile 2021. Doy la bienvenida a nuestras compañeras Antonella Esteves y Paula Molina, quienes iniciarán el segmento Artes, Culturas y Patrimonio. Muy buenas noches. Es un orgullo para nosotras ser parte de este debate presidencial de la Universidad de Chile. Saludos, por supuesto, a quienes nos están siguiendo a través del canal y radio de la Universidad de Chile, a través de Radio Cooperativa, por supuesto, y los medios asociados, las plataformas que nos acompañan, los canales regionales para todos, para todas. Es el saludo. Les recuerdo que vamos a seguir con estas rondas de preguntas y que ustedes, candidatos, candidata, tienen un minuto para responder, tras el cual se apagarán los micrófonos. Habrá un cronómetro a la vista, así que es importante respetar los tiempos. Nuestras intervenciones no se restarán de su minuto. Buenas noches, les recordamos también que tendrán un minuto al final de las preguntas para réplicas o para profundizar en los puntos que estimen pertinentes, siempre vinculados a estos temas que en este bloque es arte, cultura y patrimonio. En ese espacio final, nosotras no les vamos a interrumpir. Libros, callados libros de las estanterías, vivos en su silencio, ardientes en su calma. Son palabras de poesía, son versos de Gabriela Mistral para abrir esta conversación respecto a un tema que nos parece fundamental. Porque hay quienes dicen que la cultura hace que el sol resplandezca desde adentro, pero para que eso suceda necesitamos resolver nuestras deudas y desafíos largamente postergados en arte, cultura y patrimonio. Aquí está en juego el corazón de nuestra sociedad. Comenzamos este segmento con las impresiones de quienes hacen y gestionan el arte y la cultura, siempre con esfuerzo desde distintos lugares de nuestro país. Cultura, arte y patrimonio evocan significaciones tan diversas como personas. Son para algunos el hilo conductor de nuestra historia, para otros un privilegio al que solo acceden unos pocos. También un espacio de contracultura y de resistencia. ¿Cómo impactaría ampliar su acceso, incluyendo el fomento y financiamiento a la creación y a quienes son trabajadores y trabajadoras del área? ¿De qué manera piensan dar más resguardo en cuanto a la situación laboral para las y los trabajadores de las culturas y las artes, cuando en su mayoría trabajamos sin contratos o a honorarios? Me gustaría preguntarle a los candidatos qué rol ha jugado el libro en sus vidas y qué planes tienen para mejorar el acceso del libro y la lectura en este país. El Observatorio Latinoamericano de Medios y Convergencia da cuenta de lo negativo que es para la pluralidad de un país tener medios de comunicación concentrados en pocas manos.
¿Qué medidas tomarían ustedes para diversificar esto y asegurar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de las comunidades y los territorios? Tal vez del centro puedan tener en cuenta que el desarrollo en el ámbito cultural no solamente pasa por la atención que puedan poner desde el centro de Chile hacia las zonas extremas del país, sino que también puedan contribuir a este desarrollo cultural con nuestros países vecinos. ¿Cómo es posible entonces promover el derecho y acceso a la cultura en los territorios y territorios de las comunidades, que son las fuentes de sus prácticas, hábitos y oficios, se ven sistemáticamente amenazados por el extractivismo y la industrialización? Ahondar sobre cuáles son los desafíos en el rescate y puesta en valor del patrimonio y de qué manera podemos reconocer desde lo público y privado nuestra memoria histórica es la invitación que les hacemos ahora. Mi primera pregunta es para el candidato Gabriel Boric. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La pandemia ha demostrado que no se puede vivir sin cultura, pero sabemos además que en Chile, salvo algunas excepciones, tampoco se puede vivir de la cultura. La imagen de las personas que crean en Chile es la de la precarización, concursos a fondos que siempre son insuficientes o escasos, autogestión constante, fuga de talentos. Artistas desde Mon Laferte a Cecilia Vicuña eligen hacer sus carreras desde fuera, quizás porque las opciones aquí no son las mismas ni suficientes. ¿Cómo se mejoran las condiciones del trabajo artístico y cultural en Chile, candidato? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aprovecho de recomendar el poema de los embajadores del beso de Cecilia Vicuña, que es tremendo. Pero a propósito de, contestando directamente la pregunta, hoy día creo que alguien lo decía en el video. No podemos pensar la cultura solamente desde una perspectiva centralista, en donde el Estado desde Santiago va a ofrecer cultura a regiones. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la existencia de múltiples circuitos culturales que hoy día están en una precariedad tremenda. Y por lo tanto lo que nosotros proponemos es aumentar el presupuesto en cultura al 1%, demanda histórica, para prospectivamente poder ir más allá. Y en segundo lugar, nos parece tremendamente importante terminar con la lógica, como tú bien dices, de la concursabilidad, y proponemos una política pública llamada puntos culturales para justamente financiar de manera permanente el desarrollo y el proceso creativo, no solamente desde Santiago, sino a lo largo y ancho de todo Chile. ¿Y si no se concursa, cómo se accede? Porque es una política que se llevó adelante en Brasil, en el primer gobierno de Lula, en donde se financian principalmente centros territoriales, donde se reconoce lo que se está haciendo y por lo tanto hay un financiamiento permanente que combina con la autogestión. Por cierto, algunos espacios de concursabilidad podrán quedar, pero hoy día, como está funcionando, es absolutamente, no es idóneo para nada. Tienes a artistas que han ganado Oscar concursando con gente que recién egresa de la universidad, y en donde además cada vez hay más una cultura de la concursabilidad que excluye muchísimo a la mayoría de los artistas en los diferentes ámbitos. Por lo tanto, la concursabilidad, desde mi punto de vista, no es el camino, tenemos que cambiarlo. Gracias. Buenas noches, candidata. Buenas noches, Antonella. Usted propone en su programa la creación de un sistema integrado de difusión de contenidos nacionales digitales que integre la multiplicidad de plataformas existentes como Onda Media, CNTV Play, Cineteca Nacional y TVN Play, entre otras. Además, dice que va a elaborar un plan a mediano plazo para la creación de medios públicos que incluya radio y medios comunitarios. ¿Cómo se financiaría eso? Porque lo que tenemos hoy en TV Pública es que desde hace 30 años tenemos una televisión que no posee un financiamiento propio y que se sostiene a través del mercado con publicidad, lo que está claro, le ha impedido cumplir su rol en muchas áreas. ¿Cambiaría también la lógica de funcionamiento de TVN? Bueno, cuando uno mira qué es lo que ha pasado en nuestro país y cómo se ha impuesto este modelo neoliberal, uno ha dicho respecto de dos instituciones, Banco Estado o Televisión Nacional, que no fue necesario la privatización porque siguieron actuando con lógicas privatizadoras, y Televisión Nacional, insisto, no es la excepción porque tiene que competir. Durante 40 años nos dijeron que este modelo se hacía en base al individualismo y a la competencia, y estamos aquí en una universidad pública en la que le han hecho competir por los recursos, competir por los estudiantes, competir por los profesores y profesoras.
escritora. Y por eso que nosotros en nuestro programa hemos planteado un aumento en los presupuestos del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Hemos comprometido en que vamos a triplicar el presupuesto del Ministerio de la Cultura, porque para llegar al 1% tenemos que triplicarlo, no basta con duplicarlo. Hoy día es de 0,3% y por lo tanto tenemos que hacer este esfuerzo. Aprovecho de pasar el dato para que puedan arreglarlo en el programa. Y en el programa nuestro está lo correcto. Hemos dicho triplicarlo para poder garantizar además el desarrollo de audiencias desde la temprana edad. Ese es el propósito de utilizar todas las plataformas, porque hoy día la cultura enfrenta una situación que ha sido muy compleja y particularmente en este gobierno. Tradicionalmente la derecha ha venido año tras año en las leyes de presupuesto, bajando los presupuestos a cultura con este enfoque que ellos tienen de cierta aversión con la cultura. Nos pilló el tiempo, candidata, pero recuerde que tiene un minutito al final. Sí, pero dijimos lo importante, gracias. lo esencial. Gracias. Muy buenas noches, Sebastián Sichel. Buenas noches. En su programa se lee la propuesta de avanzar en una ley corta que permita hacer ajustes intermedios al sistema de donaciones y promover una nueva ley general de donaciones. Todo ello apunta a potenciar el aporte de privados a la creación artística. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellas expresiones culturales que no tienen valor de mercado, el arte de vanguardia, por ejemplo? ¿O qué privado en Chile apoyaría una obra de teatro como Los Invasores, que en 1963 planteaba la invasión de la casa de un empresario por parte de un grupo de personas marginadas? Primero espero que muchos, Paula, esa idea de que hay privados con mirada ideológica creo que es una locura. Hay emprendedores que quieren apoyar cultura, manifestaciones alternativas en Chile, hay pymes que quieren ayudar a otros. La ley de donaciones debería ser el gran vehículo del aporte privado lo más abierto posible. Hoy día es complejo, solo hace que las grandes donen y por lo tanto me encantaría que pymes y emprendedores pudieran donar y además deja fuera temas que para mí son fundamentales, el medio ambiente, la salud, donde no puede ser objeto de donaciones. Pero hay algo más de fondo en la pregunta tuya. Yo sí creo en las industrias creativas en Chile y por lo tanto lo que tiene que haber es un fortalecimiento de una estrategia parecida a la que hizo Colombia, la economía naranja, apostando fuertemente a pasar del 2.2 del PIB que hoy día significa la industria creativa a crecer mucho más allá. ¿Y cómo hacerlo? Diferencia acá con Gabriel, después me hago cargo en el debate. Creo que tiene que haber concursabilidad, pero no en la burocracia. Yo creo que las organizaciones intermedias, las ONG, pueden ser perfectamente adjudicatarias de fondos o las que adjudican, los fondos a nivel territorial y por lo tanto lo que tenemos que hacer es el Estado armar una gran red de privados, de ONGs colaboradoras que asignen los fondos para que no tengamos al final una especie de sector cultural que sirve a la política y por lo tanto se le asigna a dedo, ni tampoco tengámoslo hoy día, que es un concurso a nivel nacional donde chicos y grandes compiten de distinta escala. Y por lo tanto, bajar a la sociedad civil la posibilidad de que ellos asignen los recursos y aumentar al 1%, igual que los dos candidatos anteriores, el presupuesto de Chile, pero asignado a nivel territorial y por organizaciones colaboradoras que deben ser sin fines de lucro. Muchas gracias. Candidatos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Según el informe Education at Glance de la OCDE, publicado en 2018, el porcentaje de comprensión lectora en los países que pertenecen a este organismo es de un promedio de un 21%. En Chile, esa cifra llega solo al 5%. ¿Cree que esa preocupante cifra se vincula con que en Chile no han existido medidas eficientes para fomentar la lectura y, en general, el acceso a los bienes culturales? ¿Cree usted que sería, por ejemplo, una buena señal eliminar el IVA al libro? ¿O qué medidas tomaría para revertir esta situación y permitir que la cultura, en sus diferentes formas y expresiones, alcance a todo el país y no solo a un grupo privilegiado de la población? Gracias. Mira, lo primero, es complicado. He sentido como el deseo de retirarme del debate, ya que todos están contra el neoliberalismo y han sido parte de políticas neoliberales durante más de 30 años. Por algo hubo un levantamiento popular. Entonces uno se siente un poquito sobrando. Qué bueno que Yanna, digamos, hoy día hable contra el neoliberalismo. Eso es muy interesante. Claro que estamos por terminar con el IVA al libro, ¿ya? Y promover la lectura del libro. Recordar nada más que el momento que las sociedades tienen sueños, como fue durante el gobierno del compañero Salvador Allende, todo el mundo leía. Los trabajadores, las trabajadoras, los niños andaban con un librito de bolsillo, ¿no? La Quimbantú, etcétera. Hizo un trabajo, pero realmente maravilloso. Hoy día no se lee, entre otras razones, porque no hay esperanza, no hay sueños. Esta es una sociedad que además nos ha quitado hasta los sueños. Esto es lo que ha hecho el neoliberalismo, Yanna, ¿no? Y ustedes lo han podido,
gestionar para que así sea. Bueno, muchas gracias, candidato. Muy buenas noches, Marco Enríquez Ominami. En un sistema cultural y artístico sano se apoya la creación, se apoya a quienes crean también, pero también se asegura el acceso de esa creación para una amplia porción de la población. Desde 1992 el Estado, a través de mecanismos como los fondos concursales, que han estado bien debatidos y conversados aquí y en general, se ha financiado parcialmente la creación artística, pero lamentablemente hasta el día de hoy no existe un sistema que asegure que estas obras lleguen a audiencias amplias, que trasciendan, digamos, el ámbito más pequeñito de los entornos donde se crean. Y hoy uno de los principales desafíos es la formación de audiencias. De acuerdo a los últimos datos de la encuesta de participación y consumo cultural, solo un 18% de las personas reconoce haber ido al teatro y solo un 22% visitar museos. ¿Qué medida tomaría usted para abordar este desafío, el de la creación de audiencias? Gran pregunta. Gracias por la pregunta de nuevo. Nosotros hemos planteado un bono de 50.000 pesos por joven para que vayan al teatro, al cine. Plata, política que a mí me gusta menos, pero que hoy día en tiempos de crisis es fundamental. Subsidio a la demanda, reactiva la oferta. Simple lógica. En segundo lugar, vuelvo, y en eso estoy de acuerdo con un poco el escepticismo en el debate. Hay una constituyente, de la cual como que no hablamos, como que a nadie le importa. Ahí va a quedar establecido el derecho a la cultura, estoy seguro, y va a ser fundamental porque se podrá ser cobrable. Yo estoy de acuerdo, y se ha dicho antes, que salgamos de la concursabilidad. Yo vengo del mundo de la cultura. Soy director, he hecho más de 100 telefilm, cortometrajes, etc. Siempre fueron mis series. Y cuando entré a la Cámara de Diputados me quedé impactado la cantidad de plata que había. Estábamos hinchados de plata en Chile para hacer malas políticas como el Transantiago. Y para la cultura, que son los que nos salvaron durante la pandemia, Paula, usted y yo, lo que hicimos fue consumir cultura encerrados, como sea. Por tanto, crearemos un instituto del libro, conectaremos a Internet, porque Internet, según Naciones Unidas, es parte de un derecho humano. Sin Internet, una buena parte de las audiencias no tienen siquiera derecho a elegir y están secuestrados por la televisión, que en general es bastante mala, salvo excepciones cuando está Karen en Televisión Nacional. Muchas gracias. Buenas noches, candidato. Muy buenas noches. Le invito a Pomaire. Todo un país evoca una cierta imagen, una cierta forma de habitar, de crear, de ser y de hacer cuando pensamos en Pomaire, de comer también. Pero comunidades como esa están en riesgo de perder sus rasgos identitarios más importantes, en parte debido a la precariedad de su actividad principal en un contexto en donde está todo entregado al mercado. Usted ha planteado que pretende relevar la autonomía de las comunidades en la definición de sus formas de relación y modos de vida. ¿Cómo apoyaría a una comunidad como Pomaire, como Chimbarongo, como Quinchamalí, pueblos de artesanos que aportan no solo con su arte y oficio, sino con su propio habitar a la identidad nacional? Muchas gracias por la pregunta. He estado en muchos lugares de Chile en donde existe un patrimonio inmaterial que, si no lo cuidamos, podemos perderlo. Telares, artesanía en crin, que tratamos de poner también en un capítulo de nuestra franja. Los invito a verlo, en donde justamente desde las artesanías, desde las diversas obras que realizan estas comunidades, se va construyendo Chile. Lo que nosotros proponemos respecto a ello es un estatuto especial para la artesanía, pero por sobre todo, fomentar y asegurar que tengan las condiciones de infraestructura para poder realizar las ventas de los productos que realizan y apoyarlos como a las pymes que son, en acceso a capital. En segundo lugar, capacitación, que hoy día está concentrada principalmente en las grandes empresas. Y además nos parece tremendamente importante el cierre de las brechas tecnológicas. Hasta antes de la pandemia solo un 26% de las pymes vendía por internet. Muchas de las ubicadas en zonas rurales no lo hacía. Tenemos que apoyarlas en eso para que crezcan, para que se desarrollen y para que se mantengan y nos sigan insumando con ese cariño. Muchas gracias, candidato. Paula. Candidata Yana Proboste, muy buenas noches. Buenas noches, Paula. Ya lo hemos mencionado ustedes, el presupuesto para la cultura y las artes. UNESCO recomienda que el desarrollo cultural, el presupuesto tendría que ser para el país de entre el 1 y el 3% del presupuesto nacional. El Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, en las cifras que tengo yo por lo menos, llega al 0,45%. Lo digo 0,36, para ser más precisa, sí. Perfecto. Y usted dice
dice apunta a subirlo al 1%, lo mismo ha dicho el candidato Boric. Y no, Gabriel dice duplicarlo, eso es 0,6. No, eso no es cierto, Yanna, tanto nuestro programa... Ah, bueno, lo vi en tu programa. No, pero tanto nuestro programa que te lo puedo mostrar inmediatamente. Dice aumentar a un 1% y la intervención que se decía dice aumentar el 1%. Perfecto. Qué bueno que ahora estén dispuestos a hacer lo que no hicieron en 30 años, pero me alegro que se avance en esta dirección. Tú sabes, Gabriel, eso es lo más importante. Bueno, tú sabes, a lo mejor no lo sabes tanto porque como no formas parte de la bancada cultural, aquí hay gente de tu comando que nos ha acompañado siempre a defender el presupuesto de cultura y hemos sido quienes estamos encabezando permanentemente estas luchas por el presupuesto, para aumentar el presupuesto en cultura. Candidata Proboste, pero queda que hay un compromiso de llevar al 1% del presupuesto, Sebastián Sichel creo que también dijo al 1% del presupuesto. Mi pregunta es, candidata, respecto a cómo se potencian las industrias culturales a partir de este aumento presupuestario, cómo se salvaguardan aquellas expresiones culturales nuevamente que no son principalmente comercializables o de ninguna manera comercializables. Estoy pensando, por ejemplo, los sitios de memoria en Chile. Bueno, por eso que para nosotros ha sido muy importante desde la oposición en el Senado durante este tiempo hacer un esfuerzo muy importante por colocar una barrera, los intentos permanentes de la derecha de disminuir los presupuestos en general a la cultura y en particular a los sitios de memoria. Y en ese sentido, efectivamente, uno tiene que ser capaz de garantizar un financiamiento permanente y por eso que no cabe esta lógica de la concursabilidad en aquellas áreas que son fundamentales de mantener y de preservar en los sitios de la memoria, pero también de preservar respecto de patrimonios culturales, particularmente de nuestras comunidades indígenas que deben y tienen que ser parte activa también de la concepción amplia de lo que nosotros consideramos debe ser las expresiones culturales de nuestro país. Vengo llegando de una gira en el norte, estuvimos con habitantes de Socoroma, de Putre, que se juntaron todos en el Valle de Tímar, en la comuna de Camarones, y por supuesto que eso es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra cultura y nosotros tenemos que ser capaces de preservar. Cortito, ¿usted garantizaría financiamiento permanente para los sitios de memoria en Chile? Nosotros lo hemos señalado, hemos luchado siempre por aquello y creemos que no es solo la necesidad de mantener un financiamiento, sino es que es un deber del Estado establecer en que estos sitios de memoria garanticen además la no repetición. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, candidato. Buenas noches. La pandemia evidenció lo importante que es el acceso a los productos culturales para nuestra sobrevivencia, entre otras cosas, por supuesto, para la salud mental de la ciudadanía. Muchos de nosotros sobrevivimos a los meses de encierro leyendo, escuchando música, viendo películas, series, incluso teatro, a través de las plataformas. Al mismo tiempo, quienes crean esos bienes pasaron y siguen pasando por uno de los momentos más difíciles en términos laborales. El Gobierno anunció a mediados del año pasado fondos de emergencia, la mayoría de los cuales aún no se entregan. ¿Qué habría hecho usted distinto? Gracias. Una cosa que pido mesura, no nos tratemos de mentiroso, de no sé qué a cada rato entre nosotros. Lo pido de verdad. Creo que hay un debate más de fondo en esta universidad que vale la pena que también el lenguaje cambie. Dos cosas, sí. Creo que en realidad lo que tenemos que crear es una unidad de protección social para artistas. El registro social de hogares no considera la situación particular de los artistas y además genera un modelo de rentas también, de rentas para aquellos que necesitan acceso y patrimonio, y rentas permanentes que prestan bienes culturales en Chile, que habría hecho distinto. Parte de la pelea que di como ministro, y se recordar alguno, y después en el banco, era poder incorporar en la evaluación social a aquellos que prestan servicios transitorios o que más bien prestan bienes culturales y en nuestro sistema son invisibles completamente. Y lo mismo en acceso al financiamiento, como bien decía Gabriel, muchos de ellos son pymes, no se sabe evaluación de riesgo, hay fintech culturales que podrían aportar en la evaluación de riesgo para entender cómo funcionan las industrias culturales y además mucho más fuerte, algo dice la Corfo con la unidad de industria creativa, un sistema de fomento y subsidios para inicio o capitales semillas. Pero también algo que decía la Paula, la unidad de protección social es vital, pues si sé que esa la pregunta sí. ¿Y por qué es vital? Porque el sistema de evaluación social no mira al artista y por lo tanto en nuestro registro social de hogares tiene que haber un modelo de evaluación especial para aquellos que prestan o realizan actividades culturales además de un servicio así. Y por eso nuestro programa habla de una unidad de protección social especial. Sí, pero el énfasis tiene que ver en el caso de su programa con industrias creativas. ¿Y qué pasa con todas las expresiones artísticas que no están dentro de las industrias creativas? La unidad de protección social no tiene que ver con industrias creativas, por eso diferenciaba ambos mundos. Uno, el emprendedor, y dos, aquel que presta bienes culturales que no generan ingresos, pero quieren ser protegidos por el Estado, y esa es la unidad de protección social especial que creamos.
Seguimos con el debate presidencial en la Universidad de Chile. Les recuerdo que hay un minuto final para réplica y profundización que adivino van a ocupar en los temas que están conversando también la candidata Proboste y el candidato Boric en este intertanto. Candidato Eduardo Artés, muy buenas noches. Muy buenas noches. El desarrollo artístico requiere como una de sus condiciones la libertad de expresión. En un sistema de mercado, tal como usted lo planteaba respecto a otros temas, muchas veces esa libertad se ve limitada de facto por la falta de recursos, ¿no es cierto? Los recursos son tan exiguos que no hay manera de ejercer esa libertad. Pero desde otra esquina, la libertad de expresión también pierde aire cuando las sociedades se radicalizan, cuando no queremos escuchar las diferencias, porque nos sentimos tan separados, tan distantes de las posiciones de los demás que ni siquiera queremos escuchar. ¿Cuán importante es para usted la expresión de distintas ideas, también aquellas que están en desacuerdo con las propias en el marco creativo? Absolutamente, las ideas son expresión de intereses sociales, políticos y económicos que existen en una sociedad determinada como la nuestra. Aquí existen sectores poderosos que tienen sus intereses, tienen su expresión en sus ideas y tienen también sus canales para expresarla. Los trabajadores del pueblo y los demás también tienen sus ideas y tenemos la forma de expresarlas. Pues bien, todas deben concursar sin lugar a duda. El tema es cuando un sistema no es democrático y calla las expresiones que son justamente contrarias a las ideas dominantes y a la forma de pensar única que tenemos en nuestra sociedad. A cada sistema social corresponde una forma de pensar determinada. Y en este país capitalista, neoliberal, existe una forma de pensar determinada. O sea, eso es así y los medios de comunicación, que no están en manos democráticas, sino que están en manos, digamos, de intereses de empresas, incluso de empresas extranjeras, le ponen el sello de tal manera que dejan sin libertad de expresión. Gracias. Antonella. Buenas noches, candidato. A partir de la pandemia, el principal lugar de acceso cultural se transformó el hogar, ¿no? Vía la digitalización de contenidos, vemos películas, series, leemos libros, escuchamos música. Lo que se ha demostrado en recientes análisis es la tremenda influencia en la construcción de consumos culturales que tienen plataformas comerciales, como Spotify, YouTube, Netflix, que están influyendo decididamente en qué entendemos por cultura. ¿Cómo se contrapesa esa enorme influencia armada desde el mercado? ¿Cómo se enriquece esa oferta para potenciar la creación nacional y dar cuenta de su diversidad? Gracias por la pregunta. Efectivamente, creo que hay un sector que ganó mucha plata en pandemia. No a todo el mundo le fue mal. A las gafas, Google, Amazon, Facebook, todas las aplicaciones que usted nombró, para financiar nuestro aumento a 1% del Producto Interno Bruto en cultura, entre otras cosas, que significa multiplicar por 10 el presupuesto de cultura, por si acaso. Ese esfuerzo va a tener que hacerse con impuestos, no con reasignaciones injustas, sino simplemente que paguen impuestos esta enorme aplicación. Está muy bien que existan. A propósito, a mí me gusta el mercado. Me gusta el mercado, pero como esclavo, no como amo. Y en la cultura el mercado ha hecho un enorme aporte. El problema es que en Chile es un tipo de cultura que siempre es extranjera. Y por tanto es fundamental que la cultura nacional conozca al inicio, durante años, fomento. Mire, un tubo, un gasoducto de plata ahí. Y vuelvo a insistir, aunque de nuevo veo un poco nervioso al diputado Boric, la constituyente la podríamos nombrar de nuevo, algunos de nosotros, porque ahí está el desafío de la oferta cultural en Chile. Esa es la batalla cultural de Chile. En sí misma es un cambio cultural, un nuevo Chile. Y me llama mucho la atención la permanente omisión y olvido de buena parte, no todos por supuesto, de los candidatos en materia de cultura y constituyente. Bueno, para eso estamos acá, candidato. Para aclarar eso, así es. Muchas gracias. Llegamos al tercer bloque en este espacio en el que hemos podido hablar de arte, cultura y patrimonio y tenemos por supuesto un minuto para cada una de las candidaturas para expresión de sus réplicas o profundizar en algún aspecto que quizás no haya sido abordado y tocado todavía. Así que comenzamos con el candidato Marco Enríquez Ominami. Mire, una breve lámina en materia de gasto militar en Chile. Si la Cámara puede cerrar. Chile gasta más en armas que Argentina, Bolivia, Perú, América Latina. Somos el país que más gasta. Uno de mis primeros principios es corregir esto. Esto está hecho para Chile, la vulnerabilidad, lo que está en rojo es donde no hay cultura. Por tanto, en materia cultural, en materia de plata, plata sobra y hay. Pero hay que hacerlo con todas y con todos. Eso requiere entonces también poner cifras en la conversación. Porque podemos seguir todos prometiendo, pero la pregunta es, ¿qué haremos con un gasto obsceno que ofende a la cultura? Armas,
En nuestro gobierno interrumpiremos las compras previstas por 1.550 millones de dólares en el mediano plazo. La cultura es con todo, es con el mundo privado, con el mundo público. Y por eso, a propósito del libro, estaba recomendar leer a los Grundrisi de Marx, que es un gran filósofo. A veces, no sé, Eduardo está de acuerdo, un gran economista, yo lo veo más como un filósofo. Y simplemente acabo de ser informado de que el diputado Jackson acaba de decir que no desalojarán nunca a predios que estén tomados por privados o estatales. Yo creo que hay una izquierda que quiere finalmente desorden y una izquierda que queremos que le alcance a todos. Creo que es un enorme error lo que ha hecho el diputado Jackson, y en materia cultural lo primero es usar bien el lenguaje. Tiene que haber orden para que haya cultura. Sin cultura y sin orden no hay patria. Gracias, Marco Enrique Jaume. Vamos con su minuto, candidato Artés. Gracias. Mira, quisiera referirme a la demanda que tienen los trabajadores de las artes y la cultura. Ellos necesitan un apoyo estatal. Nosotros nos matriculamos con eso, para la expresión artística, para los gestores en cultura, y también un seguro de cesantía, ¿no es cierto? Esto ha formado parte de sus movilizaciones, asimismo el derecho a la jubilación, porque son cuestiones muy sentidas. Y claro, ellos pasan tiempos que normalmente no tienen una entrada directa, pero sin embargo están creando, para luego llegar a concretar alguna obra. Así que en nuestro gobierno vamos a tomar en cuenta sus reivindicaciones por las que ellos se movilizan. Solamente para ocupar el tiempo que queda, es interesante cuando hablemos de patrimonio, no solamente hablar del patrimonio de la oligarquía, de los lindos edificios, sino que también del patrimonio del mundo obrero y popular en derechos humanos y de los pueblos originarios. Muchas gracias. Es un minuto de réplica o profundización para Sebastián Sichel. Muchas gracias. Marco, no retes a los que... Es como el cura que reta a la iglesia a los que vienen. Vinimos a debatir de cultura, retemos a los que no quieren debatir de cultura o de arte o venir a la Universidad de Chile. Entonces estamos acá debatiendo positivamente respecto a un tema fundamental. Primero, yo sí creo que la polarización frena libertades, de izquierdas y derechas. Algunas tienen que ver con la propiedad, como tener miedo a desalojar tomas, pero las más importantes tienen que ver con las conquistas civiles que hemos logrado estos últimos 30 años, Eduardo. Yo estoy orgulloso de estos últimos 30 años de Chile. Nuestro problema es que gente se quedó atrás, que tenemos que nivelar la cancha para arriba, y un sector vital es el sector cultural, que fue olvidado. Primero porque muchas veces fue capturado por artistas que más bien eran cercanos a los políticos de turno, y segundo porque no ha habido una política activa de patrimonio cultural. ¿Cuál es el desafío nuestro? Hacer 4 cosas fundamentales. Lo dije: economía naranja e industria. Creer que el futuro de Chile está en industrias basadas en creatividad y creerlo firmemente, y eso significa un Estado que apunta hacia allá. Segundo, garantizar acceso a protección social a artistas. Tercero, fundamentalmente, creer en la regionalización con organizaciones intermedias o ONG que asignan los recursos y no las hace el Estado. Y la última y más importante, una convicción nacional de que el fomento de la cultura en niveles preescolar y escolar es esencial para el desarrollo cultural futuro. Muchas gracias, candidato. Candidata Proboste, su minuto. Muchas gracias, Antonella. Yo creo que hay una idea de parte de la élite muy equivocada, que mira la cultura como algo accesorio, secundario, y no entiende lo indispensable que es para el desarrollo integral de nuestro país, lo movilizadora que resulta la actividad cultural, entendida como un derecho para todos y no dependiente del bolsillo de la familia. Y por eso que la cultura requiere acceso desde la primera infancia, construir audiencias para incorporarlos como parte de un lenguaje propio, como parte de algo cotidiano. Y se requiere que este acceso sea incorporado dentro del proceso educativo, junto al proceso educativo. Son muchas las tareas. Nosotros nos planteamos primero descentralizar para que los recursos se inviertan en cultura, también tengan esta visión de la disponibilidad en regiones, que se resuelva también en las regiones. Segundo, una nueva ley del patrimonio que actualice el sector y que supere la mala iniciativa de este gobierno. Y tercero, una nueva ley del libro con un plan de fomento lector para que en estos tiempos las políticas también se desarrollen adecuadamente con la industria nacional. Muchísimas gracias, candidata. Su minuto, candidato Gabriel Boric. Muchísimas gracias. Los trabajadores y trabajadoras de la cultura son uno de los sectores que más mal lo han pasado en esta pandemia, en donde hasta el día de hoy muchos no pueden realizar su trabajo. Y además de arte, es trabajo. Por lo tanto, nosotros queremos decirle que es importante, y desde nuestro gobierno nos comprometemos a crear un sistema de seguridad social para los trabajadores y trabajadoras de la cultura. En segundo lugar, hay algo en que yo creo que podemos ir encontrando coincidencias en estos debates, porque ojalá vayamos más allá de las polémicas y pensemos en cómo pensamos en el bien común, cómo actuamos en función de un bien común.
Y ahí algo que yo creo que debe ser transversal es basta del pituteo en el Estado en general, en el mundo de la cultura en general, en particular. Y en tercer lugar, me alegro muchísimo de que, más allá, insisto, de las polémicas, estemos de acuerdo hoy día la mayoría de los candidatos en aumentar significativamente el presupuesto en cultura. Y que ojalá eso que no se cumplió durante los últimos años, en donde en particular en el mismo mundo cultural decía no tenemos ministra, ahora seamos capaces de cumplirlo. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los candidatos, también a la candidata a la Universidad de Chile por habernos permitido conversar de arte, cultura y patrimonio, porque sin eso no hay corazón, no hay vida. Antonella, muchas gracias. Sin eso no hay alma ni sentido. Queremos invitarles a que continúen en la conexión de Radio Universidad de Chile, Uchile TV, Radio Cooperativa y todos los distintos medios que se han unido a esta transmisión. Al regreso de esta pequeña pausa vamos a estar hablando de ciencia, tecnología y sustentabilidad. Arte, cultura y patrimonio fueron los ejes de esta conversación que guiaron las periodistas Antonella Esteves y Paula Molina, a quienes agradecemos su trabajo. Les invitamos a seguir en redes sociales debatiendo sobre estos relevantes temas con el hashtag DebateUchile. Volvemos en unos minutos con el bloque dedicado a ciencia, innovación y sustentabilidad, segmento que estará a cargo de los periodistas Jennifer Abate y Rodrigo Vergara. Ya volvemos. A fines de 2019 comenzó a propagarse a nivel mundial un virus que cambió completamente nuestras rutinas y nuestras actividades diarias. ¿Qué son las variantes? ¿Qué vacunas existen? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental y cómo afrontamos el teletrabajo o la teleeducación? En Con Ojo Clínico queremos entregarte toda la información necesaria sobre esta pandemia. Sintoniza Con Ojo Clínico martes y jueves a las 20 horas en Uchile TV. Una buena señal. Palabra pública. Letras para el debate en Uchile TV. SEAC y Uchile TV presentan Primera Fila. Cada semana y desde la comodidad de tu hogar podrás ver al Coro Sinfónico y la Camerata Vocal, al Ballet y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile a través de nuestras pantallas. Primera Fila. Todos los lunes a las 20 horas. Uchile TV. Una buena señal. En octubre de 2020, con el plebiscito de apruebo o rechazo, comenzó un proceso histórico que nos llevará a tener una nueva constitución para nuestro país. Te invitamos a sintonizar Palabra Ciudadana cada viernes a las 20 horas en Uchile TV, una buena señal. La matemática es la conversación más antigua de la humanidad. Facebook, Instagram o TikTok utilizan algoritmos para personalizar contenidos a la medida de los gustos e intereses de los usuarios. ¿Por qué los pueblos indígenas hoy día pedimos plurinacionalidad? A partir de una energía altísima, pero solamente se generó hidrógeno y helio. Nanocharlas, cada semana, un nuevo interesante tema por Uchile TV, una buena señal. Ya estamos de regreso en Debate Presidencial Universidad de Chile 2021. Invito a los periodistas Jennifer Abate y Rodrigo Vergara a iniciar el tercer bloque de este debate en que conversaremos sobre ciencia, innovación, investigación y sustentabilidad. Muchas gracias, Mariela. Buenas noches, candidatos, candidata. Buenas noches también a todos y todas quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas. Con un gran énfasis quisiera destacar en medios comunitarios que siguen esta transmisión. Ustedes ya conocen el formato, pero creo que nunca está de más repetirlo. Vamos a tener 2 rondas de preguntas en la que cada uno y cada una de ustedes tendrá 1 minuto para responder. Ya saben que el marcador de tiempo está a la vista. Posterior a eso se apagarán sus micrófonos. Ya saben también
también que finalmente al terminar este bloque tendrán 1 minuto cada uno y cada una para replicar a otros candidatos o candidata o para profundizar en los temas que corresponden a este bloque. Presentadas las reglas, tenemos otro video. La idea es que recojamos respecto de nuestros temas la visión también de algunas comunidades de diversos espacios sobre ciencia, innovación, sustentabilidad, en el paraguas de la emergencia climática, una suerte de nuestra propia COP26 paralela. Los invito a ver el video y volvemos. La pandemia dejó en evidencia la brecha que existe entre los países en cuanto a desarrollo científico, recursos y a cuán flexibles éramos para adaptarnos a una nueva realidad. En el caso de Chile nos convocó a preguntarnos, entre otras cosas, por qué no contábamos con un centro productor de vacunas. Pero no solo eso. La ciencia, la innovación, la tecnología son agentes claves para alcanzar un desarrollo sostenible. El último reporte de la ONU plantea que el cambio climático es generalizado y que se está intensificando. Ante la incertidumbre que todos hemos vivido en la espera de vacunas, tanto para nosotros como para nuestros niños, me he preguntado qué tan preparado se encuentra nuestro país para la producción y para el desarrollo en tiempo real de vacunas en un centro de desarrollo y fabricación nacional. La precarización en investigación en Chile debe ser un tema de debate. Becarios y becarias de programas nacionales y Becas Chile han sido fuertemente impactados por la pandemia y aún no reciben respuestas satisfactorias a sus justas demandas. La investigación de posgrado requiere una reforma que incluya más derechos laborales y mayor financiamiento. Es súper importante fortalecer a las comunidades para poder potenciar con innovación las iniciativas de barriales y comunitarias en favor de la sustentabilidad y el medio ambiente. ¿Qué modelo de desarrollo sugieren para que se pueda vivir en el campo y del campo de una manera digna y para que sea una opción real para quienes quieran ser campesinos, para quienes quieran ser agricultores? ¿Qué propuestas tienen con respecto a la soberanía y a la seguridad alimentaria? Desde aquí urge una planificación territorial, rural, insular. Planificación, territorios, comunidad, posgrado, sustentabilidad, ciencia, son algunos de los conceptos que surgen. Los invitamos ahora al bloque de discusión. Introducido entonces el tema, iniciamos la ronda de preguntas en este bloque final del debate de la Universidad de Chile y Radio Cooperativa. Y vamos a la parte más desafiante, como ya saben, que es la de las preguntas, sobre todo sobre estos temas sobre los que no han tenido quizá la posibilidad de referirse en tanta profundidad y con tanta cantidad de espectadores y espectadoras como hoy. Partimos con el candidato Gabriel Boric. Gabriel Boric, buenas noches. Muy buenas noches. Estamos, ya lo decía Rodrigo, viviendo la COP26. En su programa usted reconoce el impacto de la emergencia climática y propone una serie de medidas para mitigar ese impacto y fortalecer la institucionalidad científica en Chile. En concreto, propone aumentar el presupuesto tradicional a un 1% del PIB del país, que nos dejaría de paso un poquito más cerca de los países de la OCDE. La preocupación es: ¿cuánto de lo que usted propone se alcanza a hacer en un periodo de 4 años en estas materias? ¿Cuáles van a ser sus prioridades en este ámbito? Es muy buena la pregunta y yo creo que acá todos tenemos y que compartir, salvo el candidato José Antonio Kast, que no vino y no cree en el cambio climático, en la crisis climática, que compartir de que este es quizás el desafío más importante que tenemos hoy día como generación de todos quienes estamos vivos hoy día en el planeta. Porque sencillamente ninguna de las otras discusiones que estamos teniendo va a tener sentido. Nosotros nos hemos comprometido a avanzar decididamente en esta materia, a crear también comités de transición justa para que aquellas empresas que son contaminantes puedan avanzar hacia otro tipo de trabajos que sean sostenibles y sustentables con el medio ambiente, para que no pase lo que pasó en Lota en los 90, en donde hasta el día de hoy sigue siendo la comuna más pobre de Chile porque no hubo un plan para acompañar a sus trabajadores. Por lo tanto, nuestro compromiso con el cambio climático, con la crisis climática, con combatirla es total y esperamos ser el primer gobierno ecológico en la historia de Chile. Muchas gracias, candidato. Un gusto. Senadora Proboste, buenas noches a esta altura ya. Buenas noches, Rodrigo. Usted propone crear varias nuevas institucionalidades en el país, incluso nuevas empresas públicas. Ahí está lo del litio, ahí está la gestión de recursos hídricos, un Consejo Nacional de Planificación Estratégica, un Centro Nacional de Innovación y Desarrollo, la Compañía de Hidrógeno Verde, el Banco Nacional de Desarrollo.
¿por qué no aprovecharse ahora la capacidad que ya está instalada en el Estado para sacar adelante estos temas? ¿No es acaso esto inyectar más burocracia con una clase política un poquito desprestigiada, ¿no? Convendremos, en los últimos años, más centralismo incluso en la toma de decisiones cuando, por ejemplo, las propias universidades están pidiendo descentralizar en materia de ciencia, tecnología e innovación? Bueno, precisamente porque esta nueva institucionalidad es descentralizada también, Rodrigo, tiene una lógica de instalarse en aquellos territorios que tienen una mayor bondad. Por eso que respecto a hidrógeno verde lo hacemos pensando en dos polos, uno en el norte y otro en Magallanes. Porque Chile es de los países altamente vulnerables a la crisis climática, está rankeado dentro de los 8 países más vulnerables a esta realidad de emergencia y urgencia climática que estamos viviendo. Y si nosotros no somos capaces de internalizar, no solo desde el punto de vista del costo de la contaminación, no somos capaces de internalizar no solo desde el modelo de desarrollo privado que es necesario emprender para garantizar en que no vamos a perder la mitad de nuestro Producto Interno Bruto de aquí al año 2050. También desde lo público tenemos que ser capaces de aunar estos esfuerzos en materia de ciencia y tecnología para colocarlo a disposición de enfrentar una de las crisis más fuertes, que es la crisis hídrica en nuestro país. Usted propone duplicar el presupuesto de ciencia en el país. Eso es llegar un poquito menos del 1%, según se lee en su programa. El promedio OCDE es de 2,4%. ¿No se queda corta? Bueno, porque si usted lee nuestro programa, lo que nosotros hemos dicho es que ningún país se desarrolla solo con un esfuerzo público en materia de desarrollo científico-tecnológico. Aquí también se requiere de un esfuerzo privado. Todos los países que han logrado ser exitosos en aquello es con una alianza pública-privada, tal como nosotros lo planteamos en nuestro programa de gobierno. Esta urgencia climática es una tarea de todos. El Estado va a hacer una contribución muy importante a través de una nueva institucionalidad como la que usted nos ha planteado, desde el litio en lo público, desde el esfuerzo en materia hídrica, energética, pero también el privado tiene que hacer su aporte. Gracias. Señor Sebastián Sichel, muy buenas noches. La dificultad en el acceso al agua es una tragedia ambiental que afecta con fuerza sobre todo a las comunidades más empobrecidas. Esto está asociado, por supuesto, a la mega sequía que está afectando a nuestro país hace años, pero según los expertos, también tiene que ver con la distribución desigual de los derechos de agua, que en Chile tiene características que permiten su acaparamiento. En su programa usted propone diferentes medidas para asegurar el recurso hídrico, pero no dice nada sobre la modificación del Código de Aguas. ¿Es usted partidario de las modificaciones que ya están siendo discutidas en el Congreso y que avanzan en terminar con el mercado del agua? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, pero déjame ¿Y por qué no mencionarlo en su programa, candidato? Porque está la discusión en el Congreso hoy día y además hay una convención que va a resolver eso. De hecho, ojalá salga lo antes de que llegamos al gobierno ese nuevo Código de Aguas. Así de concreto y además a los otros candidatos sí les pareció necesario mencionarlo en sus programas de gobierno. Está bien, pero cada uno, te lo digo ahora, así que no es necesario ratificarlo además. Pero además algo bien práctico. Yo creo que hay que hacer operar una ley que permite el remate de los usos de agua no utilizados, que está desde 2015 y que la burocracia estatal, como decía Rodrigo, no funciona. Y por lo tanto lo que tenemos es un problema de acumulación también por ineficacia del Estado para hacer operar los recursos. Pero quiero decir otra cosa, quiero leer algo, ya que dijeron la COP. La COP25 no es más que un evento donde vienen miles de científicos y activistas de la burocracia ambiental mundial a discutir sobre cómo países en vías de desarrollo tienen que hacerse cargo de los problemas de los grandes emisores. Por eso es importante resistir a quienes quieren Me duele no poder debatir, estos son los temas fundamentales que nos diferencian. Hoy día en la COP, Chile ayer tenía un desafío gigante, yo lancé una propuesta gigante de cuáles son las medidas para mitigar y adaptar el cambio climático, y aquí es donde no podemos retroceder en lo que hemos avanzado, reconocimiento del cambio climático y de la incidencia humana en ello, y me encantaría, como sé que el viernes no va a ir al debate ambiental de nuevo, me encantaría que pudiéramos debatir de este tema de fondo en Chile. Nosotros también lamentamos no tener al candidato José Antonio Cast en esta oportunidad. Profesor Artés, buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, usted ha dicho que el próximo gobierno, a su juicio, va a ser como transitorio, casi pasajero, considerando la pega de la convención, ¿no? Sin embargo, plantea una política pública grandota, la energía nuclear. Incluso suena así como fuerte, ¿no? ¿Cómo se hace eso rápidamente? Y si me puede decir, ¿cuánto me va a bajar la cuenta de la luz con la energía nuclear? Mira, bueno, lo primero es así. Lo que estamos viviendo hoy día en Chile es una crisis que es multisectorial, política, ideológica, económica. Pero hágase cargo de la energía nuclear. A ver, espérame, es que tú me preguntaste... ¿De la energía nuclear? No,
Es que tú comenzaste tu exposición planteándome el tema, por ejemplo, que por qué planteábamos de que teníamos que tener un gobierno de transición. Porque nosotros pensamos que es inviable, impresentable, ¿no es cierto?, que una vez que esté aprobada la nueva Constitución, continúen las autoridades electas con el viejo sistema, ¿no?, sino que simplemente en ese momento todos tendríamos que dejar los cargos y pasar a una nueva elección para entrar en íntima relación con aquello. Por lo tanto, ¿no le parece demasiado ambiciosa su meta? Sí, y es por eso que nuestra propuesta es una propuesta de reconstrucción de Chile que va mucho más allá, por cierto, de lo que es este gobierno que va a durar no más allá de un año. Y con, eso este es tipo, claro. y con este tipo de energía arriesgada, peligrosa, lenta de para construir. Para nada. Cara, La técnica, lo dice Marcelo Mena, asesor de la candidata Proboste. Perdón, los científicos claramente tienen claro, y tú ves que en muchos países se usa la energía nuclear y hoy día existe un elemento que no es el uranio, sino que el torio, que está haciendo que sea cada día menos peligrosa. Es un problema. No es el problema de la energía, el problema está de cómo tú la trabajas. Gracias, profesor. Candidato Enrique Sominami, muy buenas noches. Buenas noches. Usted en su programa habla de la necesidad de descentralizar el desarrollo científico y redireccionar las becas hacia las necesidades de las regiones. Es una idea loable, por supuesto, pero la realidad ha mostrado que muchos profesionales que han salido a capacitarse al extranjero, sobre todo con becas de doctorado, vuelven a Chile a una realidad donde es muy difícil insertarse por la falta de plazas para investigar. O sea, en muchos casos se forma a personas que ni siquiera tienen la posibilidad de retribuir al país. ¿La redirección que usted propone contempla algún tipo de modificación al sistema actual de formación de estos profesionales? Sí, vale la pena recordar que esas becas son una política de Estado universal. Digo porque Piñera, Kast y Sichel participaron de un gobierno que estaba en contra de la educación pública gratuita universitaria. Lo interesante es que para los doctorados les parece bien y no les parece para el pregrado. A mí me parece esa lógica es correcta. Sí, creo que el Estado va a tener que crear todas las condiciones para que se reinserten. Por una razón muy simple. Chile es un país que en los 90 se arrancó de América Latina para vender cobre, salmón, madera, vino tinto, fruta y algo de turismo. O sea, un país primitivo desde el punto de vista de sus productos, con poco valor agregado. Solo la ciencia nos puede salvar. Nosotros proponemos 2 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Creo también que ha sido una falencia del debate hoy día. Todos hacemos y nadie dice dónde. Yo propongo un acuerdo aquí que endeudemos al Estado en 10 puntos. Deuda sana para un país sano en salud y para ciencia y tecnologías. Esa es la única clave. Si seguimos vendiendo cobre, salmón y madera, estamos fritos. Estamos en una crisis global de conocimiento y aprendizaje. Esta universidad lo sabe mejor que nadie. Hay una crisis mundial de conocimiento, de aprendizaje, una crisis de profesores, de alumnos. Estamos formando niños para un país que no les sirve. La única apuesta correcta hoy día es 2 puntos del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología para el crecimiento de mediano y largo plazo. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Diputado Boric, buenas noches. Muy buenas noches. Usted dice que será el primer gobierno ecologista de la historia. No, dije de Chile. De la historia de Chile, sí. Hay consenso en que es bien relevante una decisión sobre el cuidado del medio ambiente, pero también una decisión bien relevante para el mundo de los camioneros. Esto tiene que ver con la exención al impuesto al diésel. Esto tiene una deriva de sustentabilidad central relevante. ¿En su gobierno se va a terminar esa exención? En nuestro gobierno creemos firmemente de que esa exención se tiene que terminar y que el tremendo poder fáctico que han desarrollado los camioneros además se tiene que enfrentar mediante la construcción de un sistema de trenes para Chile. Es absolutamente regresivo, pero además tremendamente contaminante hacer exenciones de impuestos a bencinas, diésel, que contaminan y que van justamente en la dirección contraria hacia la que tenemos que avanzar. ¿Cuándo, diputado? ¿A partir de marzo va a ser dentro de sus primeras medidas? Mira, nosotros hemos aprendido a partir también de la experiencia de gobiernos anteriores que siempre es bueno darse un tiempo para conversar, pero nosotros tenemos la convicción más profunda de que para poder avanzar hacia un gobierno ecológico, exenciones como la del diésel sencillamente no se justifican. ¿Ese diálogo se va a mantener con los camioneros incluso en esa mesa? Tenemos que dialogar con todos los que sean necesarios, con todos quienes estén dispuestos a dialogar. Mira, aparte de lo que yo creo que es una de las virtudes de nuestra candidatura, que me imagino que también la deben tener otros que nos acompañan acá y otras, es el poner de acuerdo a quienes piensan diferente en función de un bien común.
Y eso me la voy a jugar justamente porque este desafío es demasiado importante. No podemos seguir mirando para el lado. Gracias, diputado. Candidata Proboste, muy buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Chile tuvo una larga y exitosa historia de producción de vacunas, una cuestión que hoy día nos parece fundamental a la luz de lo que hemos vivido con el COVID-19. Sin embargo, en 2002, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, se cerró el Departamento de Producción de Vacunas del ISP. En su programa usted propone sentar las bases para la creación de un laboratorio público de producción de fármacos, biofármacos y vacunas. Dos preguntas al respecto. ¿Hace una crítica a la decisión que tomó su sector político en ese momento, en 2002? Y la segunda es, ¿con qué tipo de instituciones va a trabajar en la producción de vacunas chilenas? Bueno, a nosotros nos parece fundamental el que el Estado tenga la posibilidad de revitalizar un rol que es histórico con sus universidades, con las universidades estatales, con las universidades que forman parte del Consejo de Rectores, con aquellas universidades que durante esta época de crisis, de pandemia, han sido un pilar muy importante para apoyar la gestión comunitaria frente a una crisis. Basta recorrer este país para darse cuenta cómo la red de universidades estatales ha estado apoyando a los gobiernos regionales a través de los laboratorios. Basta recorrer este país y conversar con las universidades públicas para darse cuenta cómo han innovado, cómo han generado consorcios que permiten hoy día ya tener a disposición la posibilidad de generar un centro de vacunación acá en nuestro país con la generación, con la innovación. Eso es lo que nosotros nos proponemos en nuestro programa, es una alianza que nunca debió haberse perdido entre las universidades públicas y el Estado, con las universidades públicas que acompañan y comprometen una labor de políticas de Estado, con universidades públicas que se comprometen además con los territorios en donde están insertas, con universidades públicas que han sido un pilar, insisto, muy importante para sortear esta crisis. Sobre la primera pregunta, candidata, ¿lamenta el cierre en 2002 del laboratorio de producción de vacunas? Bueno, nosotros lamentamos el cierre, lamentamos la reducción de los presupuestos que han habido en los últimos años de Corfo para innovación. Todo eso le va costando un retroceso al país que cuesta mucho colocar en sintonía, pero que nuestro gobierno lo haremos decididamente. Muchas gracias, candidata. Sebastián Sichel, buenas noches. Hay una estrategia nacional bien ambiciosa en materia de hidrógeno verde. La hemos conocido, pero todavía es un combustible que no es competitivo, hay que esperar todavía. Mientras tanto hay que descarbonizar, que es otra meta en paralelo. Y usted dice 2030. Resulta que el candidato Boric dice 2025. ¿Qué sabe él que no sepa usted? Que esto no es un remate para ser más popular, que tenemos que poder reemplazar aquello que generan los termoeléctricos con energías renovables no convencionales. Perdón, Eduardo, pero pensar en energía nuclear en un país que tiene 2.000 gigawatts de potencia de energías renovables no convencionales, particularmente solares, 1.800 gigawatts, es una locura. Lo que tenemos que acelerar primero son las inversiones privadas y el emprendimiento en materia de energía solar en Chile, mejorando más la red de distribución abiertamente y fomentar el desarrollo como se hizo en las licitaciones que permitan precios competitivos en materia de energía solar. Segundo, abandonar, ahí estoy en desacuerdo, lo he dicho abiertamente con lo que ha dicho José Antonio Cast, de crear nuevas centrales sería una locura, pero para poder acelerar los plazos, ojalá fuera el 2025, de alguna forma tenemos que lograr que no se encarezcan los precios para el consumidor final, y eso requiere acelerar las inversiones, pero hoy día, con las inversiones proyectadas, es imposible llegar al 2025, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es el próximo gobierno, que espero dirigir yo, acelerar la participación del Estado en la regulación para bajar precios, en la distribución y mejorar también los emprendimientos. Para que no se nos vaya el tiempo, usted dice poner fin a las zonas de sacrificio. ¿Es tan fácil? No es nada. ¿Cómo que no se ha hecho hasta ahora? ¿Va a expropiar si es necesaria esa industria? No es nada fácil, es quizá una de las cosas más complejas del programa, pero sí, sin ningún complejo, si hay que expropiar y sacar, si hay que cambiar la regulación que ocurre en zonas como la metropolitana, con Tiltil, que termina condenando que todo se termina allá, o lo que pasa en Puchuncaví, que hay que sacar a las empresas al mediano plazo, por supuesto. Lo que no puede pasar, que algunos paguen el costo ambiental de lo que hacen los otros, pero hay que hacer algo bien importante, avanzar también en la creación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos y plantas alternativas hacia adelante. Muchas gracias. Candidato Artés, muy buenas noches. Buenas noches. En su programa y en declaraciones sobre el ámbito que estamos abordando ahora, usted propone reformas en cuestiones clave, como ya mencionaba Rodrigo, como seguridad alimentaria y seguridad energética, pero no hace ninguna referencia a medidas de mitigación o adaptación a la emergencia climática, que, según diferentes reportes como el del panel intergubernamental de expertos sobre la emergencia climática, es uno de los principales desafíos futuros no solo del mundo, sino muy en particular de nuestro país. ¿De qué manera piensa enfrentar esta crisis que ya no es futura, sino presente?
Bueno, lo primero, señalar que, claro, no es ninguna locura plantear la necesidad de trabajar con todas las posibilidades de energía. Sin energía no tenemos industria. Sin industria no desarrollamos la ciencia ni la técnica. Y sin la ciencia y la técnica, claramente no vamos a poder, como se llama, tener un país sustentable. Así de simple. Para nosotros está íntimamente relacionado el desarrollo científico, ¿no?, al desarrollo industrial. Por lo tanto, el eje de todo lo nuestro es el desarrollo industrial. Comprendo, esa es la base. Esa pero es la base. En concreto, ¿qué medidas tomaría usted para enfrentar y mitigar y de alguna manera hacer más vivibles las condiciones del cambio climático para las y los habitantes de nuestro país? Primera medida, organización directa con los pobladores, con la gente que habita los lugares de zona de sacrificio y donde existe industria que está dañando al medio ambiente, junto con ellos y los técnicos, los científicos, tratar el tema de manera de tomar las medidas necesarias para mitigar, por un lado, y por otro lado, impedir que se siga haciendo daño. Muchísimas gracias, candidato. Marco Enrique Ominami, buenas noches. Buenas noches. Explíqueme, fácil, ¿cómo protege el medio ambiente? ¿Cómo frena el cambio climático? Eliminar transitoriamente el impuesto específico a los combustibles que usted propone. Muchas gracias por la pregunta. Vengo llegando a Magallanes. El impuesto a los combustibles recauda 2.000 y tantos millones de dólares, casi un punto del producto. Lo cierto es que el transporte escolar, Rodrigo, usted sabe, paga menos proporcionalmente que las líneas aéreas, navieras y mineras. ¿Qué propongo? Mantener la recaudación, que es lo primero, que es el aspecto verde, es lo que el diputado Boric no entiende. Eso es lo verde, es el nivel de recaudación. Y en segundo lugar, durante 6 meses suspendió el impuesto, vamos a estudiar un MEPCO, que es distinto, un GEPCO que es distinto al MEPCO. ¿Qué significa eso? Una gestión eficiente de los combustibles para 2 cosas. Una de ellas es, mientras tanto, cambiar la legislación para que los grandes paguen más. Y en segundo lugar, una idea de la senadora de Demócrata Cristiana. Cambiar todo el parque de buses del transporte de Chile a buses eléctricos. Rodrigo, con esos recursos vamos a girar la economía de manera más verde, pero además con justicia. Agrego algo a la pregunta anterior. 2 centros tecnológicos, me estaban recordando, en Antofagasta y Concepción crearemos, porque ahí hay aeropuerto, capacidad académica, la pregunta anterior, no quería quedarme atrás. El impuesto a los combustibles es un impuesto injusto, es un impuesto social, verde, en tanto es verde. Hoy día es una matriz productiva, que todos sabemos, altamente contaminante, y ese impuesto no ha garantizado en los hechos un país ecológico, un país verde, como todos, entiendo aquí, lo soñamos. Gracias, candidato. A usted, Rodrigo. Rodrigo. Cerramos y vamos a la ronda final. 1 minuto para cada uno. Vamos a partir distinto. Delante lo hicimos con el candidato Boric, después con Marco Enrique y ahora con Yasna Proboste. Con ella iniciamos este minuto final. Muchas gracias, Rodrigo. Su tiempo, senador. Vamos a instalar las ciencias y el desarrollo científico y tecnológico como un pilar para el desarrollo de nuestro país. Y lo haremos partiendo por duplicar el actual presupuesto. La reconstrucción que tenemos que enfrentar después de un mal gobierno como este nos permite también hacer las cosas de manera distinta. Llevamos muchos años estancados en el crecimiento, en la productividad y también en el nivel de vida de las personas. Para superar el agotamiento de nuestra estrategia de desarrollo y poder salir de ese estancamiento, necesitamos invertir más. Necesitamos invertir más en desarrollo científico, en innovación para nuestra economía. Y estamos hablando de poder conectar el conocimiento de nuestras universidades, el conocimiento de nuestros científicos con empresas de todos los tamaños y también con el Estado para crear nuevos empleos y oportunidades de negocio, para poder mejorar salarios, aseguramiento del bienestar que lleguen a más hogares de nuestro país. Por eso nos proponemos impulsar una matriz energética 100% renovable el año 2035, profundizar los impuestos verdes para la justicia ambiental y climática. Gracias, senadora. Candidato Eduardo Artés. Mira, en términos generales, para nosotros el problema principal es el tema del tipo de sociedad, el capitalismo. Creemos nosotros que este destruye las 2 fuentes de riqueza, que es a los trabajadores y a la naturaleza. Pero además de eso, en concreto, en nuestro gobierno desarrollaremos un plan para detectar a temprana edad en las escuelas a los posibles científicos, apoyarlos desde niños en esa dirección, para poder tener científicos de calidad y en gran cantidades. Por cierto, debemos de cuidar a los científicos y tratar de traerlos nuevamente al país, sobre todo aquellos de alto nivel. No olvidemos nosotros que aquí
producimos científicos y luego se los llevan los países, comillas, desarrollados, y para eso hasta los tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, dejan los espacios. Y además, en algunos casos, incluso es requisito para firmar los tratados de libre comercio, como fue con el tratado con América del Norte. Muchas gracias, candidato. Sebastián Sichel, su minuto final. Sí, parto porque me impacté con lo que había dicho Giorgio Jackson, que no iba a desalojar ninguna toma en Chile, y se me suma lo que dijo ayer Sebastián de Polo, Gabriel Boric. Basta, por favor, de declaraciones que generan más inestabilidad, más violencia, más miedo. Necesitamos una sociedad tranquila, estable, para que el Estado funcione, para que los emprendedores salgan adelante y para que podamos proteger el medio ambiente. No hay sociedades justas donde no impera el Estado de Derecho, y creo que ustedes están siendo irresponsables con estas declaraciones diarias. Y quiero decir algo, ¿cómo enfrentamos de verdad el cambio climático? Lo primero, queremos incorporar a la ley REP industrias que hoy día son altamente contaminantes y no se hacen cargo de sus residuos. La industria textil y la industria agroalimentaria, que termina botando sus desechos en rellenos sanitarios, generando gases contaminantes, y la industria textil, que termina con el desierto contaminado. Urgente incorporarlo en la ley de responsabilidad extendida al productor. Segundo, apoyar fuertemente la economía circular, aquellos emprendedores que reincorporan el proceso productivo, lo que antes se desechaba, y las empresas ve que se hacen cargo de las externalidades o efectos negativos en el medio ambiente. Tercero, confiar profundamente en la energía renovable no convencionales, con apoyo estatal decidido, pero con colaboración privada. Se acabó el tiempo, gracias. Candidato Marco Enrique Sominami. En materia científica, en materia incluso de rectores, me acompañará el rector Eño Vivaldi. Hay 2 mujeres rectoras, 50 hombres. En materia de mujeres graduadas en ciencia y tecnología, Chile está en muchísimas tablas abajo. Hay que preocuparse de la perspectiva de género. A su vez, firmaremos el acuerdo de Escazú, que el mismo gobierno del candidato, que no sé qué sector pertenece a esta altura, pero con Kast rechazan. Y sí, en algo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. La productividad, la competitividad, elementos claves para la inversión, para la ciencia y tecnología, es la estabilidad. De nada ayuda que el candidato presidencial se haya escondido hoy día, Kast, que se haya escondido este debate, el más importante probablemente de todos. De nada ayuda que odie a la constituyente, porque a partir de octubre habrá que informarle al diputado de Ideas Cavernícolas que va a haber una constituyente poderosa y que va a haber que implementar eso. Tampoco ayuda, y debo lamentablemente sumarme al hecho de las declaraciones del diputado por esta comuna, que acaba de decir que no habrá nunca un desalojo. Eso no ayuda. Lo cierto es que la ciencia y la tecnología necesitan institucionalidad, así se mide la productividad. Eso, esta idea de que a nadie le tenga algún orden y que para todos simplemente el caos no es lo nuestro. Nosotros somos una izquierda progresista que entiende la energía de más derechos, más Estado, pero también más mercado. Muchas gracias, candidato. Gabriel Boric, diputado, su tiempo. Muchas gracias. Lamento que hayan algunas candidaturas que ocupen estos preciosos momentos de un debate de altura para tratar de pelear con otros. Para eso casi toda la otra prensa está disponible. Yo quiero terminar diciendo de que tenemos que construir un sistema científico con equidad de género, con criterios descentralizadores y también, por cierto, desde la perspectiva de que el conocimiento es el cobre del siglo XXI. Tenemos que crear una carrera académica de investigadores que considere criterios de género. Un gobierno que escucha la ciencia y en donde avancemos en una inversión del 1% del PIB en ciencia, conocimiento, innovación, tecnología. Queremos potenciar también al mundo privado que está pensando en esto. Queremos decirle a los innovadores de Chile, a las innovadoras de Chile, que en nuestro gobierno van a tener una oportunidad. Queremos decirles finalmente de que en la ciencia confiamos, en la ciencia creemos y que podemos trabajar en conjunto desde la política para que nunca más tengamos gobiernos que no escuchan a la ciencia en los momentos más duros en donde lo necesitamos. Gracias, diputado. Y con su intervención cerramos el debate de esta noche en la Universidad de Chile a través de las ondas de Radio Cooperativa. Les agradecemos a todas y a todos por estar aquí en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Repetir lo que dice Rodrigo. También agradecer enormemente la altura de miras con las que han enfrentado todos estos temas que son absolutamente necesarios y por acercar también estos temas a las personas que nos siguen hoy. Temas como la ciencia, la tecnología, la innovación, la sustentabilidad, que muchas veces parecen lejanos y que es su misión como candidatos y candidatas, la nuestra como comunicadores y comunicadoras y la de esta universidad, la Universidad de Chile, acercar esos temas y volverlos relevantes para todas las personas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Despedimos el debate presidencial Universidad de Chile 2021, agradeciendo la enorme sintonía y repercusión que se ha producido a través de las redes sociales. Universidad de Chile, Canal UChile TV,
Radio Cooperativa y Radio Universidad de Chile agradecen las decenas de conexiones que han permitido llevar este debate de ideas hasta sus hogares en Chile y el mundo. Agradecemos a los candidatos y candidatas que han estado hoy con nosotros y también el trabajo de las y los periodistas que han sido parte de este diálogo. Sergio Campos, Yasna Levín, Antonella Esteves, Paula Molina, Jennifer Abate y Rodrigo Vergara, y a todo el equipo técnico, administrativo y profesional de Casa Central que ha llevado este espacio hasta usted. Esperamos haber contribuido a un debate de ideas pausado, de largo plazo, como nuestro país necesita. Muy buenas noches.